Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Ya nos acompañan en el estudio, como cada viernes, nos acompaña Antonio Arratia. Bienvenido. Buen día, gracias. Hoy también está con nosotros el maestro Felipe Martínez, bienvenido. Buen día al auditorio, a todos. Bueno, si les parece, les comparto el tema de mesa, también para usted que nos está acompañando al otro lado de la radio. Hoy vamos a platicar sobre este cierre de año. Cierra, Tamaulipas, un ciclo donde tuvimos elecciones de gobernador con un cambio en el poder, en el Ejecutivo Estatal, arribó Morena. Igualmente, reformas importantes en materia legislativa, el matrimonio igualitario, la ley de aguas y también el revés en la Superfiscalía, donde se regresan las facultades que correspondían a la Secretaría de Seguridad Pública y también a la Secretaría de Finanzas, arbitrar las entradas, las compras, un tema que definitivamente correspondía a los dineros de la Secretaría de Finanzas. Sobre este tema vamos a platicar hoy, si le parece bien a usted, y para iniciar el análisis del tema, ¿cuál es su lectura política de este cierre del 2022? Si les parece, iniciamos contigo, Antonio Arratia. Bueno, gracias, Lucy. Pues, después de cosas inesperadas y otras más o menos esperadas, empezamos a ver un cambio, si bien no tan pronunciado como todos quisiéramos, sí ha habido un cambio más o menos sustancial. Sobre todo después de un proceso, casi un año, un proceso de demolición del gobierno anterior, donde casi demolió todas las instituciones del Estado de Tamaulipas, pasando por la Procuraduría de Justicia, todo el aspecto político y económico. Entonces era muy difícil, se vaticinaban cosas peores, la verdad. Incluso el propio candidato ahora gobernador fue víctima de una campaña difamatoria muy fuerte, muy severa, pero era parte de esa demolición de la que hablo. Entonces esperábamos que, a como estaban las cosas, de haber perdido el Congreso después de haberlo ganado, de los cambios, de los que habló la luz y de las reformas para fortalecer al anterior gobernador, el blindaje y el cabeza de vaca, los continuos ataques, la depredación que hicieron del gobierno del Estado, de los recursos del gobierno del Estado. Se veía muy cuesta arriba que el gobernador actual empezara a remontar y para sorpresa de muchos, incluso para la mía debo admitirlo porque yo esperaba cosas peores, no te resuelve el problema del todo, es muy difícil. Pero bueno, remontó los problemas más difíciles de inicio de gobierno, que era pagar sueldos a los maestros, sueldos que gran parte de los que se quedaron en los bolsillos de los panistas que se fueron, avanzó, pagó y aparentemente el problema quedó resuelto. Digo aparentemente porque lamentablemente para él aún quedan incrustadas ahí algunos caballos de Troya que son panistas, incluso en la SED. Falta salud. No sé ahí qué vaya a pasar porque es una dependencia que quedó también totalmente desquiciada en todos los sentidos. Y bueno, yo creo que esto es una lectura de inicio, pero qué bueno que se da a finales de este año, porque quiere decir que en el inicio de que empieza este nuevo, las cosas van a seguir mejorando. O sea, aparentemente todo va hacia arriba. Esperemos que no haya cosas que se atraviesen, piedras de color azul que sigan atravesando en el camino y obstaculizando el avance de este régimen. Son unos primeros pasos, como quien pudiera comentarlo también de cierta forma de los avances de este actual gobierno. Sí, fueron los primeros pasos que yo los esperaba más titubeantes por el estado de cosas que dejaron en Tamaulipas. Afortunadamente parece que sin grandes aspavientos empezó bien. Sí, en materia de reformas. Espero que en este año que inicia ya empiece a cristalizar en todos los sentidos la obra que tiene proyectada. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo en esta primera etapa, incluye el periodo de entrega-recepción. Hubo
no podemos decir tal vez sorpresas, porque para muchos ya se intuía, ¿no?, que había algunas irregularidades en materia legislativa. Pues sí, fue una situación importante el hecho del revés en la ley de aguas, también en la superfiscalía. ¿Cuál es su lectura, maestro Felipe Martínez, de este cierre de año? Bueno, en este año vivimos situaciones inéditas, bueno, en los últimos 2 años, situaciones inéditas en la política. Por primera vez que se tenga memoria, un gobernador desaforado, procesado con orden de aprehensión, que pues por algún milagro de ahí del Señor salvó su pellejo en una legislatura que le fue fiel hasta la ignominia y que aparentemente le sigue siendo fuera de 3 bajas por ahí, que han criticado mucho ellos mismos y que han acusado de traidoras, siempre por tratarse de mujeres. Un gobierno corrupto, con poder de corrupción, y que todavía nos recuerda cuando allá por el 2016 llegaban al poder, decían, se les acabó la fiesta a los corruptos, ¿verdad? Cuando ellos pues hicieron de la corrupción su bandera de gobierno, o la institucionalizaron, que al final se robaron todo y que en Palacio llegaron a faltar hasta los maceteros, que porque eran rentados o se los robaron, y hasta las bancas y hasta los autobuses del ITASE y todo. Bueno, pero no entendimos que eran los vientos del cambio. Sí, los vientos se arrasaron sí, con todo esto. Entonces, algo inédito también en este año, porque se hizo una elección de Estado, todo el aparato del gobierno al servicio del PAN, con todo el dinero del mundo para corromper, con una estructura de corrupción, de coordinadores, hasta caer en los 500 pesos que llegaban al votante, con tal de que fuera a favor del partido y con una fotografía para demostrar. Y todo esto inédito, yo decía, que tal vez no lo vamos a volver a ver en Tamaulipas, o no nos toque ya vivirlo, que tenemos más de 50 años en el medio periodístico en Ciudad Victoria. Nunca habíamos visto algo así, tanto cochinero, tanto mugrero. Se institucionalizó la corrupción, todo el aparato del gobierno al servicio del partido, el aparato represor, el aparato de la justicia puesto al servicio del partido para perseguir a sus enemigos, y no nada más a los enemigos, sino a aquellos que se negaban a doblegarse o a hacerse del lado de los candidatos de ellos del partido. Entonces, algo inédito, decía un gobernador, ahora exgobernador, que prácticamente salió huyendo de Tamaulipas unos días antes, que ni siquiera fue a entregar, ni asistió a la sesión. Inédito también todo esto. Inédito, yo decía también, bueno, una elección extraordinaria, porque pues no, que se tenga conocimiento, no había muerto el senador en funciones, el titular, bueno, se va al ejercicio del gobierno del estado y se queda y muere, fallece en un accidente. Es algo también inédito. Y si para retomar el tema de ese corral que le trataron de formar, o que le formaron a través de la legislatura, a través de la presunta autonomía de la Fiscalía, para no dejar trabajar o protegerse, formarse una coraza en contra de posibles denuncias o carpetas de investigación, como ahora se les llama, por tantos actos de deshonestidad que cometieron, y para proteger su retirada se protegen con el poder legislativo, con el poder judicial, la Fiscalía Autónoma y otros organismos autónomos ahí que todavía falta. No se sabe cuándo la transformación o la cuarta T le van a meter mano, o no se sabe si ya le están metiendo o le van a meter mano a esos organismos. Nosotros los conocemos como elefantes blancos. Acá los elefantes de por allá, un reino muy antiguo tailandés presuntamente, que a los enemigos se les regalaba un elefante blanco para que lo cuidaran y los llevara a quiebra. Entonces ahí pues está el Tribunal Administrativo, también el Supremo Tribunal de Justicia, pues ahí están operando todavía libremente ese grupo del cabecismo, y también derechos humanos, el Instituto de Transparencia y los fideicomisos. Hay unos fideicomisos ahí diabólicos que no sabemos
¿En qué van a quedar o en qué han quedado? A 3 meses no se sabe si ya le empezaron a meter mano o si siguen ahí los emisarios del antepasado corrupto haciendo de las suyas, como ese nuevo Santander que se ha prestado en las últimas administraciones, yo decía, para acciones diabólicas, porque presuntamente desde ahí, bueno, no presuntamente, desde ahí se vendieron aquellos terrenos de Altamira que llevaron a un exgobernador que no tenía nada ni que ver a la cárcel, pero fue el instrumento también, porque esos terrenos se habían vendido en el sexenio anterior. Entonces, bueno, y otro ente diabólico que ha pasado de mano en los últimos gobiernos, esa carretera Ocampo-Tula, Sí. tan mentada y mencionada. O sea, ¿qué va a pasar? Si va a continuar el proyecto, si se va a sanear, porque ahí se habla de pues millones comprometidos con la iniciativa privada, en que nada más el gobierno va a estar pague y bueno, y va a ser de cuota. Bueno, este es un resumen más o menos hasta aterrizar en esas contrarreformas que desde luego pues se va dando poco a poco la recuperación del poder, facultades que le habían quitado, yo decía, en la retirada del panismo para protegerse. Entonces, lo que se espera es que una limpia en la Procuraduría en los siguientes meses y bueno, volver a, yo decía, a la constitucionalidad en Tamaulipas. Sí, que existe ese verdadero contrapeso, que es el objetivo y bueno, y origen, ¿no? Fundamento de cada una de las instituciones. En términos generales, volviendo contigo, Antonio Arratia, ¿cuáles consideras que fueron los cambios más importantes en materia política en Tamaulipas? Pues desde mi punto de vista, el esbozo de recuperación que había en el Congreso del Estado, de recuperar esa pérdida por medio de la ilegalidad de los panistas, cuando justamente acorralaron la cabeza de vaca con la fiscalía y todos esos órganos de que hablaba Felipe. A eso me refiero cuando la demolición, que no se ha recuperado del todo, porque no hablamos de un año, hablamos de todo un sexenio. Entonces es muy difícil remontar esa cuesta. Y yo me refería a que se remontó en los primeros momentos difíciles, lo hizo bien, y viene ahora tener que recuperar todo lo perdido. O sea, porque a propósito de lo que dice Felipe, no hubo problemas solo de dinero. Acuérdense de los grupos policíacos que él creó, del grupo Gópez. Entonces, hubo pérdidas de vidas y hubo grandes pérdidas en los ranchos, grandes superficies, terrenos, huertas, una verdadera expropiación ilegal de que fue objeto del campo tamaulipeco, porque este grupo político no se saciaba con nada. Entonces arrasaron. Esperemos que llegue el momento en que pase el miedo, porque había mucho miedo, aún no pasa del todo, y que esas personas empiecen ya a poner sus demandas para tratar de recuperar lo que les quitaron a la mala. Eso es el lado, entre comillas, menos delicado, pero hubo muchos muertos, ¿sí? Entonces habrá gente que tendrá que también atreverse, pasar el miedo y a poner demandas, porque este grupo cuasi delictivo, o delictivo más bien, no lo podemos adornar porque fueron delitos tremendos lo que ocurrieron, no puede caer de todo impune. Hablábamos en otras mesas anteriores de que para nosotros era histórico, yo coincido con Felipe, ver lo que estábamos viendo. Nos tocó vivirlo, nos tocó vivir esa caída. Esperemos que el derrumbe sea total, porque sigue incólume esa parte que lo sostuvo y no puede caer impune, debe haber detenidos. Habla de funcionarios, exfuncionarios que hicieron lo que quisieron, agraviaron a este estado impunemente. Entonces al actual gobernador le corresponderá que limpiara la casa, empiece a erigir una nueva obra. Hablo en todos los sentidos, obra social, economía, en todos los sentidos, porque repito, fueron 6 años, no 1, en el que se hizo de este estado de Tamaulipas una zona de saqueo y de guerra. Lamentablemente no hubo mucha ayuda federal, y me refiero a la Fiscalía General de la República,
por lo que todos conocemos y lo vemos ahora. Ahora vemos claramente cómo los poderes están bajo la égida o el mando económico de los poderosos de este país. Ni siquiera el presidente puede con ellos. Entonces cada vez se va a quedar parte de ese grupo porque vea grandes cantidades de dinero que se destinaban para allá. Suprema Corte, Supremo Tribunal de Justicia Federal, todos órganos que están en manos de este grupo que tanto daño ha hecho al país. Y lo vemos ahorita. En este momento el país está bajo un golpeteo, el presidente más bien, y Morena, y todos los militantes de Morena, dirigentes, están bajo fuego político. Veamos los medios nacionales. Esas campañas de odio y que aquí ocurrieron, no son nuevas. Allá, ahorita la ministra acaba de ser Ciro Gómez Leiva, increíblemente, el emperador, el rey de España, hablando mal de México, ¿sí? Un monarca puesto por un asesino. Bueno, su papá fue puesto por un asesino, por Franco. Vine a dar recomendaciones democráticas para México y varios países, poniendo como ejemplo España. Y los ultraderechistas de México, de este país, y los peones de ellos, PAN, PRI, PRD, y muchos, los mismos que han estado atacando al presidente, de rodillas, alabando al emperador, a un rey de España. O sea, no vamos, debo decirlo así, no hemos superado, porque no quiero endiluzar, esa cultura colonial en la que se le rendía pleitesía a todo lo que olía a España. Entonces, tenemos muchas cosas que superar. No es fácil porque, te digo, si el presidente no puede, en Tamaulipas estábamos totalmente abandonados. Y a eso me refiero cuando digo, se están poniendo los primeros adobes, o como se llame, para edificar un Tamaulipas un poco mejor. Ok, correcto, me parece bien. ¿Cuál es su opinión, maestro? ¿Cuáles fueron los cambios más importantes en materia política? Nos quedan solamente 1 minuto y medio en promedio. Sí, bueno, lo más importante ya al entrar a este gobierno pues es darle reversa a esos candados que habían pues instituido, habían legislado, ¿verdad? Como quitarle las funciones de inteligencia financiera, por ejemplo, los C4, los C5, o sea, los órganos que pertenecían al Ejecutivo. Pero hay algo muy importante que no se ha tomado, no se ha comentado mucho en los medios, y que es esa reforma para la seguridad personal o de por vida para el exgobernador, su familia, los colaboradores de la Fiscalía de la General de Gobierno y Seguridad Pública. ¿Qué ha pasado o qué va a pasar? Cuenta, o sea, la ciudadanía quiere saber qué cuenta. Siempre se fue con seguridad, con elementos, con elementos armados, con vehículos para su familia, los sigue teniendo, o sea, eso falta también conocer qué va a pasar y darle reversa, desde luego. Como fue reforma constitucional, se necesita las 2/3 partes para darle reversa. Yo creo que en esto hemos estado atentos. Yo creo que falta mucho por hacer para retomar los hilos del poder, para tomar completamente los mandos estatales como se debe, como la ley manda. Ya se retomó lo de la Comisión de Agua en Tampico, los primeros. Sí, es parte de lo que ustedes analizan, de las acciones más importantes de este 2022. Si les parece, vamos a una pausa, no tardamos y continuamos con más de este análisis del cierre de año en Tamaulipas. Al regreso. Dulcerías El Pájaro Loco te desea una dulce temporada navideña. Estamos ubicados en calle 5 Hidalgo, Boulevard Las Palmas 230, Fraccionamiento Industrial, y en Plaza Palmas. Llámanos al teléfono 834-269-0751. Síguenos en Facebook como Dulcerías El Pájaro Loco.
Refaccionaria Ruiz y SID, marca líder en suspensión, te desean un muy feliz año nuevo. SID, líder en suspensiones y amortiguadores. SID, suspensión y dirección es seguridad. Encuéntralos solo en Refaccionaria Ruiz. Felices fiestas y próspero año 2023. Si Santa se equivocó porque te trajo un increíble celular, pero no tienes cobertura, mejor cámbiate a Telcel. Y disfruta de la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Cámbiate a Telcel con tu mismo número. Si es 5G, es Telcel. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Hoy nos acompaña como cada viernes Antonio Arratia, también el maestro Felipe Martínez y se acaba de incorporar con nosotros también Inés Figueroa, bienvenido. Buenos días a todos. Analizamos en términos generales, bueno, cuál es la lectura política de este año que ya está por concluir, ya estamos a día 30 de diciembre y también cuáles fueron los cambios más importantes, Inés, en la entidad a lo largo de este 2022 y ya como último punto para analizar el tema de hoy, hablábamos de cómo vislumbran el 2023 en lo político. Si te parece, continuamos contigo, Inés. Sí, yo creo que este será el año de la consolidación. Empezaremos a ver en realidad lo que representa la cuarta transformación para Tamaulipas. Ya sabemos que el inicio de este gobierno ha sido muy accidentado por todas las trampas, por todo lo que dejó el gobierno que se fue, incluido, bueno, pues el desastre financiero, el saqueo mayúsculo que fue público y notorio. Y bueno, pues entonces empezaremos, yo creo que con eso, ya ejerciendo un presupuesto propio el gobernador Américo Villarreal Anaya tendrá la oportunidad de desplegar sus estrategias, las estrategias suyas, que son las estrategias de la cuarta transformación. Entonces, bueno, pues tendremos que ver que el producto de esa honestidad, de ese esfuerzo, de todo lo que nos han planteado se traduzca en beneficios para los tamaulipecos. En términos generales, yo creo que eso va a ser parte del 2023 y bueno, pues en lo político, pues arranca con el proceso para elegir al suplente o a quien va a ocupar el escaño que dejó a su muerte el senador Faustino López. Entonces yo creo que en esta elección va a reflejarse, bueno, parte de esa coincidencia que han encontrado el grueso de los tamaulipecos con la propuesta del Movimiento Regeneración Nacional y en consecuencia yo creo que el triunfo electoral del 19 de febrero va a ser para José Ramón Gómez Leal, el candidato de Morena. Esperemos que esté a la altura, va empezando la campaña y bueno, ahí se va a ver si en verdad está a la altura de las expectativas ciudadanas como candidato y que eso se vaya a refrendar en las urnas del 19 de febrero, por descartado que el PAN pueda tener una participación importante, pues viniendo del gobierno tan desaseado que le tocó ejercer en nuestro estado. Correcto. ¿Cómo vislumbran el 2023, maestro Felipe? Bueno, pues lo primero, como comentaba Inés, pues la elección de febrero, que ciertamente pues no va a desportar muchas emociones, mucho interés. Esperemos que para entonces también Morena, el partido en el poder, obtenga o vuelva o retome la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Legislatura para de ahí intervenir también, tumbar al fiscal, a los fiscales especiales, o sea, sanear la fiscalía es lo que se espera para entonces sí se le dé marcha, se le dé continuidad a esas carpetas de investigación de que hablaba la Contralora, de que hablaran otros órganos del gobierno y se espera también que se cumplimenten las primeras órdenes de aprehensión hacia esos ex servidores y se espera que caigan pececitos gordos como los secretarios colaboradores del gabinete. Bueno, y también pues se espera ya avanzando el año pues que se cumplimente esa orden en contra del señor que anda por allá en el extranjero. También, bueno, pues para septiembre se instala ya otra vez en lo política el IETAM, el Instituto, el Consejo
estatal, el Consejo General. Ya dentro de un año, para estas alturas, ya vamos a tener candidatos al Senado, diputados federales, presidente, alcaldes, diputados locales, que es lo que más interesa y que tiene una relación más directa con la ciudadanía y que provoca el interés de ir a votar, de ir a las casillas, o sea, los alcaldes y diputados. Hasta ahorita, a una fecha muy distante todavía, bueno, las encuestas, los sondeos todos favorecen a Morena, al partido del poder, y no nada más en las posiciones locales, también en la presidencial. Y se habla que por primera vez, según esos, o sea, hay 25 trabajos de investigación demoscópica, o sea, encuestas de empresas diferentes, todas le dan el triunfo como favorito a Morena y desde luego a una mujer. Se habla incluso que podríamos estar estrenando allá por octubre, ya no en diciembre, sino en octubre de 2024, una mujer como presidenta, lo cual fijaría también un precedente histórico. Sí, claro. ¿Con qué podemos ir cerrando, Antonio Arrate? ¿Cómo vislumbras tú el 2023? Yo solo quiero terminar con una duda que me queda. Y creo que sí lo sabe el gobernador. Yo creo que le falta aún despojarse de algunos traidores del interior o gente que no ha hecho bien su trabajo. Y checar los filtros de la gente que se quedó con él. Yo creo que el secretario general aún nos sigue debiendo. El trabajo no lo ha hecho bien, porque incluso en la general de gobierno hay gente infiltrada, de lo que le dejaron los panistas. Sigue batallando en ese sentido. Esperemos que al regreso de su actividad en el año, por fin hagan caso y que la limpieza sea general, porque está obstruyendo algunas acciones básicas. Eso, con eso termino yo. Ok, correcto. Y esperemos que este año nos vaya bien a todos y sobre todo a Tamaulipas. Así es, esperemos que sí. ¿Con qué podemos ir cerrando el tema, Inés Figueroa? Sí, yo estoy de acuerdo en que, por eso siempre digo, que estén a la altura. Yo creo que sí van a tener que van a tener que suceder muchas cosas para que la Cuarta Transformación se consolide y se vuelva la opción que los tamaulipecos están esperando, y un factor determinante es ese, o sea, de que si está infiltrada y esos infiltrados a lo que vienen es a meter zancadillas para aparentar o aparecer o dejar que no crezca el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, bueno, pues tienen que sacudirse esos temas o estar prevenidos por lo menos para que no sean el motivo de que no se concreten los proyectos y los ofrecimientos que se hicieron en campaña y que se siguen haciendo en el gobierno. Claro, por el bien de Tamaulipas. Definitivamente. ¿Con qué cerramos, maestro Felipe Martínez? No, pues nada más, el mejor deseo para el año que viene y que se den y bueno, los cambios que espera la ciudadanía y cambios legislativos y sobre los hechos, y que se empiece a dar para adelante a esas carpetas de investigación y que caigan los primeros al penal, es lo que falta, o sea, darle una sacudida a esto y que realmente llegue el gobierno de la honestidad, donde no hay corrupción, y es lo que espera la ciudadanía. Sí, por la salud de la política estatal y por el beneficio de cada uno de los ciudadanos. Se nos terminó el tiempo. Yo le agradezco a usted que nos estuvo enviando mensajes. Gracias a la maestra Vázquez, que como siempre está en contacto con nosotros. Y bien, también desearle a usted que tenga un excelente cierre de año y nos esperamos el próximo año. Ahora sí, en la próxima mesa. Nos vemos el próximo año. Gracias a usted que nos estuvo acompañando. Gracias, Inés. Gracias, Lucy. Gracias al auditor. Antonio Arratea, gracias. Gracias al ingeniero. Y el maestro Felipe Martínez, gracias. Gracias a todos por aguantarnos este año. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima.